Entonces, cuando hablamos de comercio internacional, tenemos que ver que el hombre siempre ha hecho comercio. Y el comercio ha nacido desde el punto de vista de lo que yo sabía hacer, de lo que yo era bueno en hacer, ¿no es cierto? Y nace de una especialidad. Ustedes han leído las teorías del comercio y en realidad te dicen de que tú vas a comprar algo que eres capaz de hacer, pero que el otro lo hace mejor o más barato. Entonces le compro al otro, yo me dedico a hacer lo que yo sé hacer. Y la idea de los cavernícolas era eso, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que pasa con las tribus? ¿Cuánto sal por cuánta carne voy a cambiar, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan que hemos hablado el primer día de eso? Creo que no. Creo que no. Bueno, Sí, no, por lo menos no me acuerdo, Magis. no te acuerdas. Bueno, entonces lo que íbamos a hacer era de que habían dos grupos. Yo les voy a contar rápidamente para que ustedes se den cuenta. Dos grupos. Desde Acnuta hasta Gamboa, un grupo, ¿sí? Y de González hasta Vargas, otro grupo. El primer grupo son nuestros antepasados de hace 10.000 años, que eran tribus nómadas que iban caminando por el mundo y que de alguna forma empezaron a adquirir una serie de técnicas como para poder sobrevivir. Y este primer grupo se especializa en cazar animales y es muy bueno cazando animales. Ha encontrado los mecanismos para poder animales, en ese caso hace 10.000 años lo que iban a cazar seguramente era un mamut. Esto complicaba la vida porque son animales muy grandes, no teníamos ningún tipo de instrumento ni armas para poder hacer esta cacería, pero de alguna forma el grupo se especializa en eso. Y el segundo grupo va a ser un grupo de nómadas, pero recolectores, es decir, caminan por el mundo y han empezado a caminar y bueno, comían lo que se encontraba, una raíz, una fruta, lo que sea, ¿ya? No saben cazar, pero tienen la suerte de haber pasado por un salar, ¿sí? Un salar de esos que hay mucha sal en el mundo, pero que está concentrada en salares, lo mismo que pasa en Bolivia. En algún momento estas dos tribus se encuentran y los que habían cazado se llevan su mamut Y el primer día, claro, gran parrillada, el segundo día, gran parrillada, el tercer día ya no podían comer la carne porque empezaba a dañarse, a putrefactarse. Entonces, llegan la otra tribu, bueno, en principio quieren pelear, pero por esas cosas de la vida que uno no entiende bien cómo nació, pero que nació, se dan cuenta que no solo la sal es un tema que tiene que ver con la posibilidad de conservación de las cosas, ¿cierto? Porque a través de la sal yo puedo hacer charqui. Pero la sal es indispensable para un ser viviente y tanto los animales como los seres humanos necesitamos de electrolitos para poder vivir. Sin electrolitos no podríamos funcionar, no podrían funcionar nuestras células. Y ustedes se van a dar cuenta que incluso los animales en la selva tienen que ir a lamer tierra, tienen que lamer, si ustedes alguna vez han ido al Chapare o algo, ven un montón de mariposas al lado del río chupando barro, porque ahí están los electrolitos, las sales, ¿ya? Y necesitamos de esto. O en el Beni que tenemos que botar ladrillos de sal para que el ganado lo vaya lamiendo, ¿cierto? Entonces la sal no solamente es un tema que químicamente nos puede permitir conservar las cosas, sino además que es parte de la vida. Entonces, de alguna forma los dos grupos se juntan y entienden de que tienen algo que intercambiar. Y ese intercambio se hará carne por sal. Y la pregunta que les hago y que espero la razonen y podamos responderla en enero es ¿cuánta sal por cuánta carne intercambio? Acuérdense que hace 10.000 años no hay referencia monetaria, no hay referencia que yo pueda decir, uy, esto vale 10, entonces puedo intercambiarlo o hacer un trueque por otro más o menos de 10 bolivianos. No había eso. Entonces, si ustedes entienden cómo nació ese comercio, van a entender el comercio. ¿Cuánta carne por cuánta sal? Fue el intercambio que pudieron hacer. ¿Sí? Pero además tenemos que hablar de la sal. La sal es algo que ha sido un bien de intercambio por muchísimo tiempo, porque es ha sido un producto valioso. Es uno de los tantos productos que ya empezaron la globalización hace 4.000 años.
¿sí? Y para que vean que era así, en la época de los romanos, a los soldados romanos que estaban construyendo los caminos, la vía Apia, etcétera, etcétera, parte de su sueldo les pagaban en sal. Y este pago en sal que les daban a los romanos se llamaba salarium argentum. Pueden buscar esto en Wikipedia, en Internet, etcétera. Este salarium argentum era el pago en sal. ¿Por qué argentum? Porque era blanco, o sea, el argentum es plata, pero en realidad era porque era blanco, ¿sí? Era un bien de intercambio, era un bien precioso para la gente. Entonces, valía dinero, valía para intercambiar con otras cosas. Y este salarium argentum da lugar a lo que hoy conocemos como el salario. De ahí viene la palabra salario, lo que es el sueldo de cada uno de nosotros que trabaja. De ahí viene el tema de salario. Y esto es parte de la historia y parte de la importancia de la sal en el mundo del comercio, no solamente ahora, sino hace 10.000 años también. ¿Okay? Entonces, ahí tienen cómo cazaban al mamut, es una figuración. Ahí tienen el salar que encontraron los nómadas, ¿sí? Ahí tienen a su cavernícola feliz. Y ahí tienen al romano que no sabe qué hacer con la sal. Sin embargo, era dinero contante y sonante, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la respuesta de cuánta sal por cuánta carne, espero que lo podamos resolver en el mes de enero, pero no se olviden, por favor. Entonces, cuando nosotros manejamos el comercio exterior, tenemos que darnos cuenta que lo que nos interesa saber muchas veces no es qué cosa intercambio, sino la naturaleza y las causas de este intercambio, la estructura de este comercio, la dirección del comercio, el volumen, qué vendo yo, qué compro yo, la evolución de los precios internacionales, las consecuencias del comercio exterior en la economía nacional y las políticas económicas de comercio internacional que adoptan los países. Estas son las cosas, las grandes interrogantes que tenemos que verlos y analizarlos cuando vemos el comercio. Entonces, el comercio internacional, y el otro día ya lo habíamos hablado, es algo que tengo que definirlo. Y el comercio internacional se define como las relaciones entre los distintos países o bloques para el intercambio comercial. Entonces, es la definición de las normas que vamos a crear entre todos los países, ¿no es cierto?, que podamos rayar la cancha, ¿no es cierto?, y realizar los intercambios comerciales de bienes y servicios y productos de una forma que todos salgan satisfechos y que todos tengan la seguridad de que ese intercambio va a ser bien hecho y que se van a cumplir no solamente las normas, sino que se van a cumplir las ofertas que estamos haciendo. Entonces, yo voy a rayar la cancha con estas normas. Estas normas ya han sido rayadas hace mucho tiempo a través del GATT y posteriormente de la Organización Mundial de Comercio, donde se han puesto las reglas para que podamos hacer un intercambio con previsibilidad y sin saltos. Mientras el comercio exterior sí es el acto de la compraventa entre dos personas naturales o jurídicas de distintos países, ¿no es cierto? Y esta compraventa es la que va a ser regulada y normada por el comercio internacional, ¿no es cierto? Y pues, que además se van a crear procedimientos, se van a crear una serie de instrumentos y herramientas para que este intercambio, esta realización de la compraventa tenga lugar de la forma más coherente y leal posible. Entonces, esta es la gran diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional. El comercio internacional genera el paraguas, genera el entorno que tenemos que tenerlo desde el punto de vista de las normas y de las reglas del juego. Y el comercio exterior es en realidad ya las ofertas y demandas que vamos a hacer nosotros dentro de nuestro quehacer comercial. ¿Ok? Ahora, el comercio internacional está normado, hemos dicho, por varias cosas. En primer lugar, y dentro de las cosas más importantes, no son las únicas, pero son las más importantes, está normado a través de instituciones internacionales.
Estas instituciones internacionales pueden ser la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, la Cámara de Comercio Internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la UNCTAD de Naciones Unidas, todos los acuerdos de Kioto y otros más que existen. Pero además, normado por los acuerdos internacionales que hagamos como país, en este caso, digamos, las normas de ALADI, de la Comunidad Andina, de la Unión Europea, del Mercosur, de los tratados de libre comercio, del TLCCAM de Estados Unidos, Canadá y México, etc. Entonces, este comercio va a estar regulado por un montón de elementos que van a hacer que realmente el comercio pueda darse de una forma natural y rápida. Pero este comercio, ¿no es cierto? Y estos acuerdos dependen de 4 teorías, principalmente 4 teorías. La primera teoría es la teoría clásica del comercio internacional, lo que ustedes han leído, la teoría de ¿quién? De Adam Smith y David Ricardo y Hershner Ohlin, que son los 3 grandes iniciales pensadores sobre las teorías del comercio. Se han dado duro entre ellos, uno lo criticaba al otro, el otro lo corregía, pero en fin, pero han creado las bases teóricas para que esto pueda darse, ¿sí? Está regido además por la teoría de las uniones aduaneras, es decir, procesos de integración, que es lo que tienen que investigar ahora ustedes. Está regido por la teoría de las ventajas competitivas, y no estoy hablando de David Ricardo, sino estoy hablando de la estrategia competitiva de Michael Porter. Sí, que esto ya es último. Y está además regida por la teoría de las aranceles, que está manejada básicamente por facilitación del comercio a través de todo lo que es la arancel como única barrera y obviamente por todas las normas de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, estas 4 grandes teorías, que después se dividen en un montón de otras que las que han podido ver ustedes en la lectura, ¿no es cierto?, hacen que este comercio pueda darse. ¿Ya? Pero eso también va a depender del tipo de Estado que tengamos. Si yo soy un Estado que soy totalmente cerrado al mundo, un Estado que no quiere intercambios, obviamente por muchas teorías que hayan, tampoco vamos a poder manejar, ¿no es cierto? Está regido por la política económica y comercial que asuma, y aquí tenemos un problema, porque los países pueden prohibir exportaciones. Bolivia ha sufrido durante los años 2008, 2009 y 2010 prohibiciones de exportación que se mantienen hasta el día de hoy, que hay que pedirle permiso al Estado para poder exportar, algo absurdo. No hay ningún país del mundo que tenga esto, con excepción de las normas de no exportar a países complicados como Irán o Corea del Norte, que eso son resoluciones del mundo, pero como países somos uno de los pocos países en el mundo que hemos prohibido exportar. La exportación es el sueldo de los bolivianos y no puedo permitirme prohibir. Primero, porque perdemos mercados. Segundo, porque no es lógico. Yo tengo que trabajar y tengo que trabajar en forma de que yo pueda agrandar mis mercados, que pueda dar más mano de obra, que pueda seguir creando valor agregado, etcétera, etcétera. Pero si me limitan eso, entonces todas las empresas van a morir. ¿Ya? Tenemos varias políticas comerciales que han complicado y que complican el comercio. En primer lugar, las medidas fiscales que tienen que ver con los aranceles y las desgravaciones que podamos hacer a los productos. Tenemos temas financieros, el tipo de cambio que influye enormemente en los intercambios comerciales. Está bien, Bolivia no ha cambiado su tipo de cambio ya hace muchos años, pero esto está perjudicando a las exportaciones y facilitando a las importaciones, porque nuestra moneda, mientras esté como está y no haya una devaluación, lo que estamos haciendo es favorecer las importaciones y perjudicar a las exportaciones. Eso es por una relación financiera. Tenemos subvenciones. Hay estados que subvencionan a los productos, subvencionan a sus productores y subvencionan productos. Nosotros tenemos algunos productos subvencionados, ¿sí? Empezando los carburantes, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos la subvención del gas. Bolivia está exportando los últimos años ladrillos y tejas de cerámica, ¿sí? Pero lo puede hacer porque tiene subvencionado el gas. Porque si no tuviera subvencionado el gas, no es competitivo. Entonces hemos
una competitividad artificial a través de que también lo que han leído ustedes en las teorías de esas, entre comillas, subvenciones que pueden ser estratégicas, pero que ha permitido en este caso que una industria que utiliza un 80-90% de su producción, de su costo de producción es energía, si yo se la subvenciono, esta energía obviamente va a ser mucho más, digamos, competitiva que no la misma industria puesta, por ejemplo, en el Perú, donde no tiene subvencionado el gas. Entonces, por eso es que estamos exportando. El momento que no hay esa subvención al gas o el gas sube en Bolivia, obviamente la empresa que está exportando tejas y ladrillos va a dejar de hacerlo porque no va a ser competitiva. ¿Okay? Y créditos que podrían ser preferenciales en base a que podrían haber bancas de desarrollo, etcétera, que en otros países sí existen y que son en realidad temas de promover la industria, promover el emprendedurismo, ayudar a las pequeñas empresas, etcétera, ¿cierto? Y temas jurídicos que tienen que ver con las restricciones cuantitativas que yo pueda decir a un país, decir, señores, no, yo puedo recibir productos, pero solamente hasta tal cantidad, que es lo que utiliza Estados Unidos y la Unión Europea en algunos temas, Estados Unidos en productos industriales, acero, zapatos, textiles, etcétera, mientras la Unión Europea básicamente todo lo que son alimentos, ¿no es cierto? Pueden haber requisitos técnicos. Yo no quiero que entre al país productos que sean contaminantes o que tengan envases que no puedan ser reciclados. En fin, pueden haber una serie de medidas de técnicas que hacen que de repente yo no pueda exportar porque no tengo la tecnología o no tengo que se adecúen a esos requisitos técnicos. Medidas de protección al consumidor, que también son válidas en todos los sentidos, y la protección al medio ambiente, que es hoy día uno de los requisitos importantes para poder exportar. Va a depender también de las relaciones internacionales que tenga el país. O sea, si es un país que anda peleándose con todo el mundo, pues no lo van a tomar en cuenta. O sea, es igualito que en los barrios de ustedes, seguramente, en el barrio donde viven ustedes, hay un vecino que es complicado, ¿cierto? Y en general el resto de la cuadra o el resto del barrio lo va a obviar. ¿Por qué? Porque es complicado, porque es chinchoso, por lo que ustedes quieran. Entonces, si un país se comporta así, el resto del mundo lo va a aislar. O sea, no tenemos chance. ¿Sí? Va a depender además de nuestra situación comercial e industrial competitiva en el contexto internacional. ¿Cuán competitivos somos? ¿Cuánto podemos ser productivos? ¿Cuánto tenemos para entregar en cuanto a especialidad, en saber hacer las cosas, en tener tecnologías propias, etcétera, etcétera? De la situación estratégica del país. Hay países que son tremendamente estratégicos, ¿no es cierto? Y hay otros que no tanto. ¿Qué países estratégicos según ustedes? Corea, Corea del Sur. Chile, No. ¿no? ¿No Chile? Bueno, hay dos países estratégicos en el mundo. China. De otra medida en otro tema, pero hay dos especiales súper estratégicos. La República Federal de China. No. Israel. No. Estados Unidos. No. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Panamá. Panamá, bien. Panamá es uno de los países estratégicos. ¿Por qué? ¿Quién me ha respondido? Dante Chuquimia, me dijiste. Dante Chuquimia. Panapaz. Te voy a anotar como buena respuesta. Panamá. Panamá, ¿por qué? Porque tiene el canal de Panamá. ¿Se imaginan si no hubiera el canal de Panamá o se cerrara? 50% del comercio del mundo sería muchísimo más caro y tardaría mucho más, porque los barcos tendrían que ir hasta el cabo, hasta el estrecho de Magallanes, la mayoría de los barcos se hundirían, o sea, todo un desastre. El canal de Panamá es ¿ya? ¿Qué otro país? ¿Qué otro país? ¿Japón? No,
No, no, México, no, 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 no. Suiza, Iquique, Chile. ¿Cómo fue? Iquique es ciudad, no es país. Es un país, chicos, un país del África. Canal de Suez. Canal de Suez, bien. ¿Dónde está el canal de Suez? ¿Quién ha constado? Yo, Lucien, en el Mar Rojo. No, pero ¿en qué país está? Si no me viste vos. Suecia. En Egipto. En Egipto, ¿no ves? Sí. Ahora, ese canal de Suez, que también es un canal artificial que ha hecho el hombre, por ahí pasa todo el petróleo del Medio Oriente. Si no, tendría que dar la vuelta por debajo del África. ¿Se dan cuenta del camino que tendría que hacer todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico? Todos los barcos con petróleo pasan por el canal de Suez y entran al Mediterráneo. Obviamente dejan el petróleo en todo lo que es Europa y de ahí pasan al Atlántico y del Atlántico llegan a América Latina, Estados Unidos, etc. Si no, sería un camino terrible, una vuelta que sería imposible para el petróleo. Es otro país estratégico. ¿Okay? Después, desde el punto de vista económico, probablemente esté Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la plata que tienen, pero desde el punto de vista estratégico, se cierran esos dos lugares, señores, y el comercio se cae en el mundo. ¿Okay? No importa la plata que tengan los países. Okay. ¿Qué más va a hacer? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad hoy día en el mundo es que con frecuencia vamos a comerciar productos, como les decía, que podemos fabricarlos. Técnicamente, podemos fabricar todo en Bolivia, desde una bomba atómica hasta un alfiler, ¿cierto? Pero que resulta más ventajoso adquirirse en el exterior porque tienen menor costo. O sea, ¿nosotros podríamos producir? Sí, o sea, ustedes pueden encontrar en Google cómo hacer una bomba atómica y van a encontrar el resultado. O sea, no es secreto. El problema es que no tenemos ni la tecnología ni los costos y obviamente hay algunas cosas que es mejor comprarlas afuera de alguien que ya sabe hacer. ¿Por qué? Porque tienen algo que también ustedes han leído, ¿sí? Que han leído en los temas de costo. Las economías de escala. ¿Sí? Las empresas, los países que tienen economías de escala van a tener necesariamente menor costo y por lo tanto van a Mayor producción, mayor costo. claro, mayor producción, pero además van a tener una curva de la experiencia. ¿Se acuerdan que también eso han leído, la curva de experiencia? La experiencia es algo que uno adquiere poco a poco y mientras más hago, aprendo. Y mientras sigo haciendo más, aprendo más e innovo más. Y esa es una realidad que no la podemos, digamos, obviar. Un ejemplo, ¿ustedes alguna vez han hecho una vasija de barro? ¿De greda? ¿Alguna vez han hecho? ¿Alguno de ustedes? No. No. Ok. Si no han hecho, es algo que deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Ahí se van a dar cuenta que la experiencia, el tener la habilidad para hacer las cosas, sí cuenta. Y sí cuenta mucho, ¿ya? No se olviden, nosotros tenemos que manejarnos con esa curva de la experiencia. La vez que tienen que hacer, ustedes van a agarrar el barro y van a empezar, tienen que hacer rotar en primer lugar el tornito con el pie, hay que saber a qué velocidad, etcétera, etcétera. Una vez que empiezo a hacer, es dificilísimo. Nuestra primera jarrita, primero va a salir Whistle y segundo va a estar unos 45 minutos en hacer una. Pero si hago 2, si hago 10, si hago 100, si hago 1000, yo adquiero una habilidad y una técnica que me va a permitir hacer una de estas jarras de repente en 10 minutos y hacerla bien. ¿Por qué? Porque he adquirido experiencia, he adquirido esta curva, me he manejado en la curva de experiencia, entonces me he especializado.
Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el comercio. Vamos a comprar aquel que está más especializado, que va a tener más habilidades para hacer las cosas, porque las va a hacer más rápido, a menor costo y con menor esfuerzo. Y por lo tanto, me conviene comprar de él y yo hacer lo que yo sé hacer. ¿Sí? Esa es parte del comercio. Ahora, ¿tenemos obstáculos internos? Sí, tenemos dificultades financieras para exportar, las empresas no tienen plata, hay que conseguir la materia prima, hay que prepagar las cosas, o sea, dinero para exportar, sí. Tienes que tener una actitud mental favorable siempre. Basta que uno de sus socios, de los gerentes o de la junta directiva no esté de acuerdo en exportar y no van a exportar. Eso se los aseguro. Tiene que haber una dirección estratégica, una dirección administrativa, una dirección completa de la empresa que esté alineada con el deseo de exportar. Si no, no van a exportar. Y esa es una ley que se cumple aquí y en cualquier parte del mundo. Porque el exportar tiene problemas, tiene riesgos, tiene dificultades. Entonces, a la primera dificultad, el que no estaba de acuerdo le va a decir, ya ve, yo te dije, no te metas. Y listo, ahí se acabó toda tu experiencia, toda tu voluntad de exportar. Por lo tanto, la actitud mental de todos en la empresa tiene que ser hacia la exportación. Si no hay eso, tienen que conseguirlo. Y si no lo pueden conseguir, pues entonces no van a exportar. La dificultad para identificar mercados exteriores. Sí, la gente quiere exportar donde cree que puede exportar. Que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, le quiero exportar a Estados Unidos. Señores, Estados Unidos es el país más difícil donde le vas a exportar. Todo el mundo le quiere exportar a Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros en la empresa, miren eso lo que ha pasado. Nosotros hemos exportado y el último país al cual hemos podido entrar, y eso que ya entramos a Canadá, a México, a 7 países europeos, ¿no es cierto? Con las exportaciones. Al último que hemos logrado entrar ha sido Estados Unidos, después de estar batallando casi 15 años para entrar a ese mercado. Nosotros ya le vendíamos a su vecino de arriba y al de abajo. Pero Estados Unidos no. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, sí, pero es también el mercado más difícil de entrar. Por lo tanto, alguien quiere decir, le voy a exportar a Estados Unidos porque allá todo el mundo compra todo. No es verdad, primero. Y segundo, todo el mundo lo quiere exportar a Estados Unidos, por lo tanto tienes una competencia brutal, ¿no es cierto? Y el gringo ahí se pone pues muy, muy exquisito, ¿no es cierto? Entonces es complicado. La falta de experiencia en otras culturas y negocios, esto también es válido. Quiero que lean lo que es el ambiente cultural y el ambiente económico, porque eso nos va a influir. Yo no puedo hacer negocios si no conozco la cultura de donde quiero ir. Que voy a meter la pata. Y si meto la pata la primera vez, olvídense, ya no tienen chance, no hay segunda vuelta. La impresión es la que vale. ¿Sí? Excesos de burocracia y tiempos para el directivo. Sí. Muchas veces la burocracia te cansa y dices, ¿a qué voy a hacer? Selección de distribuidores fiables, igual. ¿Qué distribuidor voy a elegir? ¿La distribución es un tema estratégico de la dirección de una empresa? Sí. Eso no se lo puede dejar al azar. Ese es un trabajo conjunto entre la gente de marketing, la gente de ventas, la alta dirección, el gerente, porque esa es una decisión estratégica. Se equivocan de distribuidor y van a pagar caro esa su equivocación. ¿Sí? Es una decisión gerencial. Dificultades para las regulaciones gubernamentales, está bien. Si nos ponen reglas complicadas, pues ni modo. Tenemos que cumplirlas o fracasar en el intento. La adaptación de los productos exportables. Esto sí nos corresponde. Y es por eso que yo necesito que hagan bien su mapa de la empatía. Porque yo tengo que encontrar algo y después ese algo tengo que ir a analizar cómo podría llegar a otro país. Así como lo estoy pensando, o tengo que adaptarlo, tengo que modificar cosas, tengo que poner otros elementos, o tengo que quitarles algunos, o que tengo que adaptar mi producto al país donde yo quiero llegar. ¿Sí? ¿Van a tener fuertes competidores externos? Claro. O sea, empezando las multinacionales y terminando de repente en empresas pequeñas pero altamente eficientes. El conocimiento en procesos de exportación, típico. Quieren meterse a exportar y no conocen cómo se hace.
Falta de personal cualificado. Falta de conocimiento de idiomas. Es indispensable hablar idiomas, por lo menos inglés. Costos de los transportes. En esto estamos mal. Bolivia tiene unos costos de transporte bastante caros. Por lo tanto, nos problemas de competitividad. Escasa dimensión. Nuestras empresas son chiquitas, no tienen la capacidad de ser, con la excepción de algunas, por ejemplo, la cervecería tiene economía de escala. Por ejemplo. Es una de las pocas empresas que tiene economía de escala. La PIL tiene economía de escala, probablemente Unilever, pero después no hay muchas que tienen capacidad de tener economías de escala grandes o por lo menos equiparables a los países vecinos. Competencia de nuevos países industrializados. Cada vez están saliendo más países. Ustedes vean lo que es la evolución de esos países. En los años 60, por hacerles un ejemplo, Bolivia estaba por encima de Corea del Sur. Corea del Sur era un país mucho más pobre que nosotros. Y miren dónde está Corea hoy día y dónde está Bolivia. ¿No? O sea, han cambiado las cosas, ¿no ven? Y así hay muchos países en el mundo que se han industrializado y han crecido de una forma muy, muy importante, ¿no? En nuestros vecinos, vayan a ver ustedes Chile, Perú, Colombia, ¿cierto? Sin contar Brasil y Argentina. Un diseño inadecuado a los productos. Esto nos puede matar. Un diseño inadecuado, una mala ergonomía, una mala envase, etcétera, etcétera, nos mata. ¿Sí? Después tenemos barreras. Estas son las barreras de Michael Porter. O sea, la gente se va a defender. Cuando yo quiero entrar a un mercado, los que están en ese mercado se van a defender porque no quieren que les tomes una parte de su torta. Van a hacerte la guerra. Y eso tengo que estar seguro, tengo que estar convencido de que yo tengo que ir a una guerra en la cual tengo que tener los elementos y las herramientas para ganar. Si no, no voy a entrar a ese mercado. Empezando las economías de escala y terminando las expectativas de represalias. Porque yo no puedo entrar pues, a un país pateando la puerta. Tendré que entrar de la forma más sutil, más tranquila y poco a poco hacer un poco digamos, de posicionarme en el mercado y ya después ya es más fácil. Entonces, van a haber un montón de elementos que van a ser barreras para que yo pueda entrar afuera. Entonces, las etapas del proceso de internacionalización. Primero tenemos que reconocer esto, dos cosas. Yo no voy a ser una empresa internacionalizada mientras no cumpla estos dos rojitos. Es decir, mientras yo no haga inversiones en el exterior para establecer una filial mía, una tienda comercial, lo que ustedes quieran, en el otro país, o donde yo haga un establecimiento de subsidiarias de producción. Mientras yo no haga esto, yo no soy internacional, voy a ser simplemente exportador. ¿Ya? Entonces, mucha gente tampoco diferencia esto. Es una empresa internacional. No, señor, yo soy una empresa que exporto. Internacionalmente, sí, pero no soy internacionalizado porque yo no he puesto capitales, no he invertido en capitales, en activos en otro país. ¿Ok? Mientras tanto, quedo y sigo siendo un exportador. Regular, perfectamente, pero no soy internacionalizado. Cuidado, estas 5 categorías hay que tenerlas bien en cuenta porque vamos a exportar probablemente. Yo no les aconsejo la exportación ocasional porque esto no nos da a nosotros la dimensión de lo que queremos hacer. Posiblemente viene alguien de afuera y dice, ay, me gusta tu producto, vendemos 50, lo vamos a exportar y después nunca más exportas. Esa es una venta ocasional que puede tener alguna empresa, que sé yo, sobre todo de artesanías, pero después no vuelve a exportar. En cambio, la exportación experimental o activa sí es el primer paso. Ya tengo que empezar a trabajar, tengo que ir a un país, a un nicho y empezar a trabajar hasta que me vuelva un exportador regular.